Padre, no podemos imaginarnos la devastación que se lleva a cabo en esa región ahora, y la iglesia, y los niños, y las personas que necesitan protección. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea soberano sobre esto. Te pedimos que le des a los líderes de las naciones que busquen la paz, y aún al presidente Putin, que pongas en su corazón un deseo de querer negociar la paz. Eso suena como un sueño inalcanzable, pero tú eres un Dios de lo imposible. Entonces pedimos que todas las influencias y las presiones que tengas que poner sobre el corazón y la mente de ese hombre, que lo hagas, que él esté dispuesto de buscar la paz. Esta mañana que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. A pesar de todo lo que está sucediendo en este mundo, tú todavía tienes un plan para nosotros en este lugar, individuales. Y oro que esta mañana, que en el proceso de tú formarnos y moldearnos, que lleguemos a ser más como Jesucristo. Pedimos por el ministerio de niños aquí al lado. Esas preciosas vidas, no podemos imaginarnos lo que ellos van a ver en el día venidero. Y pedimos que ellos estén fortalecidos en tu fundamento, en la fe, que ellos sepan que tú jamás los dejarás ni los abandonarás, no importa lo que enfrenten. Pedimos por los maestros para que logren eso hoy. Y decimos en todo el nombre de Jesús, amén. Estamos felices de que estén aquí. Pedimos que apaguen su celular al final del servicio. Si quieren oración, hay hombres que pueden orar con hombres y mujeres con mujeres. Recuerden eso. La estación local de noticias entrevistó a una mujer de 80 años porque se acababa de casar por cuarta vez después de perder tres esposos. El entrevistador le hizo preguntas sobre su vida y cómo se sentía casarse de nuevo a los 80. Y luego preguntó sobre la ocupación de su esposo. Es director de una funeraria, dijo. Interesante, pensó el periodista. Entonces le preguntó si no le importaba contarle acerca de sus otros 3 maridos y qué hacían ellos. Pensó un momento, reflexionando sobre esos años. Después de un corto momento, sonrió y contestó con orgullo, explicando que el primero se había casado con un banquero cuando tenía 20 años, luego con un maestro de circo a los 40, a un predicador en los 60, y ahora a los 80 un director de funeraria. El entrevistador la miró asombrado, le preguntó por qué se había casado con hombres de carreras tan diversas. Sonrió y explicó: primero me casé por dinero, segundo por el espectáculo, 3 para prepararme y cuarto para irme. Esa mujer sí que tenía un plan. En la lección de hoy descubrimos que Esdras y Nehemías también tenían un plan. El plan de Nehemías era devolver el pueblo de Israel de vuelta a la palabra de Dios. Entonces, como repaso, vamos el día de hoy. Vamos a ver Nehemías 8. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada del agua, de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Y verso 5, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Verso 7,
Dice, entonces los levitas, todas estas personas, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. La primera pregunta es ¿por qué lloraba la gente al escuchar la palabra? Parece que los judíos nunca habían oído la lectura de la palabra de Dios en toda su vida, hasta ahora. Y cuando escuchan la ley, están asombrados. Recuerden, los únicos libros de la Biblia hasta aquí eran el Pentateuco, la ley, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es todo ley. Todos los no harás o los harás. Y se dieron cuenta, la gente se dio cuenta, cuando leía Esdras la ley y los levitas iban entre el pueblo para explicar la ley y contestar sus preguntas, el pueblo supo que ellos y sus padres se habían equivocado horriblemente, y sospecho que lo que realmente los hizo llorar era cuando llegaron al final del 5º libro, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde Moisés enumera las maldiciones que Dios mandaría sobre ellos, la nación de Israel, si desobedecían. Y sospecho que al tener el trauma de la destrucción del templo y haber sido llevados a Babilonia, yo creo que al escuchar estas maldiciones, sabían que tanto ellos como sus padres habían quebrantado la ley de Dios y como consecuencia habían vivido Israel esas maldiciones exactamente como Dios lo había dicho si desobedecían. Escuchen lo que ellos escucharon al leer ese día. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Unos versículos después, el Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Verso 32. Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y trato cruel. El Señor, más abajo, te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el desierto rendirás culto a dioses de madera y piedra. Verso 49. Desde un extremo de la tierra, de Babilonia, el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni
ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán a tus animales, tus cultivos, y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni oliva, ni terneros, ni corderos. Te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Atacarán a todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te dio. El más tierno y compasivo de tus hombres no tendrá piedad de su propio hermano, ni de su amada esposa, ni de sus hijos sobrevivientes. Se negará a compartir con ellos la carne que esté devorando, la carne de uno de sus propios hijos, porque no tendrá otra cosa para comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Y hay registros extrabíblicos de esto mismo que sucedió, de mujeres comiéndose a sus hijos. La más tierna y delicada de tus mujeres, tan delicada que sería incapaz de pisar el suelo con la planta de su pie, se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Después de dar a luz, esconderá de ellos la placenta y al bebé recién nacido para que comérselos ella sola. No tendrá otra cosa que comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Y ven, amigos, estas personas, sus ancestros, sus abuelos, vieron exactamente cómo esto se llevó a cabo, como predicho, y sus corazones se rompieron. La ley tenía su efecto, que fue por la cual fue diseñada, es para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, y al leer Esdras la ley, eso vieron, les mostró lo pecaminosos que eran. Romanos 5:20, el mismo punto. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Nunca vas a apreciar la gracia de Dios hasta que aprecies cuán lejos has ido en quebrar la ley. Sabemos todos el resultado de toda esta tristeza. Llegó a culpa, a sufrimiento y arrepentimiento. Y eso sucede que la gente sí se arrepiente 23 días después. Nehemías 9:1 dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de la tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Esto es el capítulo que viene, que vamos a ver la semana que viene. Pero en capítulo 8, Nehemías, que había estado en silencio hasta ahora, les dice que ya no era día para la tristeza, sino un día para regocijarse. Nehemías 8:9-12. Luego Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en el día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Y Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan, por el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Dice que fueron a leer, a comer y entregar porciones, y la idea es que dieron comida a los que no tenían comida, para que puedan celebrar juntos. ¿Y por qué todo este gozo?
Verso 12 dice esto. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Tú tienes gozo cuando lees la palabra de Dios? Y Dios te hace claro, te aclara nuevas verdades y las verdades de la palabra de Dios. Y el próximo día, Ezra tiene un estudio bíblico con el grupo de liderazgo de Nehemías y la cabeza de las familias, Nehemías 8:13. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Vemos aquí que el Esdras estaba de veras comprometido a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Es por esto porque Esdras dejó Babilonia y vino a Jerusalén 13 años antes, en el 458 a.C. En el libro de Esdras, que es justo delante de Nehemías, en capítulo 7 dice: Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año, había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del año nuevo, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Ven, enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel era la carga y llamado de Esdras. Y entre los judíos de esa época, y aún hoy en día, ellos mantienen a Esdras en alta estima. Aún se refieren a Esdras como el segundo a Moisés, porque tanto Moisés como Esdras trajeron la palabra de Dios al pueblo cuando no tenían la palabra de Dios. Ahora un poco de trasfondo sobre Esdras que nos ayuda. En Esdras 7 descubrimos que Esdras era un descendiente directo de Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Él no era solamente un levita, era también la línea de la línea sacerdotal de Aarón. Y aprendemos también que Esdras era lo que se llamaba un escriba. Esdras 7:6 dice: Esdras, un escriba muy instruido en la ley de Moisés. Ahora, como escriba en Persia, cuando estaba en Persia, antes de venir a Jerusalén, es muy probable que Ezra hubiera sido parte del gobierno persa, porque era común que los gobiernos antiguos del este entrenen y empleen escribas como abogados, diplomáticos, cleros, secretarios, porque estaban acostumbrados a interpretar los documentos y correspondencia que llegaba de regiones periféricas conquistadas, una posición importante. Y sabemos que esto fue cierto de Esdras, porque así como Nehemías, él tenía acceso al rey de Persia. Es muy asombroso, el mismo rey y acceso que Nehemías tenía como copero. Esdras 7:6 dice: Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Israel y el rey le dio todo lo que pidió. Ese es favor, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Otros versos después, verso 11, el rey Artajerjes le había dado una copia. La siguiente copia de la carta del rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba, que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor de Israel. Así dice: de Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, maestro de la ley de Dios del cielo. Y sigue: yo, el rey Artajerjes, por la presente envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Esto es favor. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley de Dios, todo lo que les pida. Wow. Y verso 10 representa el mismo génesis de la creación por Esdras, de lo que llegó a ser un increíblemente poderoso grupo de líderes judíos, conocidos como los escribas. Encontramos estos escribas en los evangelios. Y aunque este grupo de escribas fue denunciado por Jesús, su origen, su comienzo bajo Esdras era puro y bueno y justo. Gran parte del impulso de Esdras en enseñar la palabra de Dios era en guardar
un modismo judío, nunca jamás, nunca jamás. Porque cuando el templo fue destruido y Esdras destruyó que la destrucción horrible y la deportación de los judíos ocurrieron porque la gente no habían conocido ni obedecido las advertencias de Dios. Entonces, él quería hacer todo lo posible para que esto nunca jamás suceda. Y eso llevó a Ezra a un movimiento de volver a la Biblia. La historia dice que después de dispersos los judíos, la influencia extranjera era entrelazada en la vida y cultura de los judíos con cultura griega, amenazando la sobrevivencia del judaísmo. Entonces, Esdras comenzó un movimiento de estudiosos determinado a preservar la palabra de Dios con cuidado celoso, y para poder preservar la palabra de Dios debía ser estudiada cuidadosamente en todos sus estatutos y regulaciones necesarios para ser aplicados de acuerdo al público cambiante y proveerle vida a Israel y más allá. Y este mandato de hacer conocer la palabra de Dios a todo Israel llevó a la creación de casas de asambleas judías conocidas como sinagogas. La palabra es de origen griego que significa juntar. Sinagoga es juntar, reunir. La sinagoga era un lugar de estudio, de comidas sagradas, procedimientos legales. No había cortes seculares en el judaísmo. Lo hacían los sacerdotes. Depósito de fondos comunitarios y reuniones políticas y sociales. Esta es una sinagoga típica. Cuando vamos a Nazaret, vamos a una réplica de una sinagoga que es similar a esta. Esto es adentro de una sinagoga, y aquí, de nuevo, muy similar a las otras fotos. Esta es una sinagoga en Capernaum, que es la que Jesús hizo como su base, la plataforma original donde Jesús enseñó. Y porque los judíos habían sido dispersados y no podían asistir al templo, se reunían en la sinagoga. Entonces no podían perder la palabra nunca más. Y el rol de los escribas era leer el Torá en la sinagoga, dar comentario sobre el Torá y dar enseñanza a sus discípulos. Los escribas también se llamaban abogados y doctores de la ley. Ellos eran altamente educados desde una temprana edad, y en edad apropiada, algunos dicen como 30 años, ellos podían ser elegidos para el oficio de escriba. No solo eran copiadores de la ley, o sea, que escribían otras copias de la ley, sino también preservadores de la tradición oral, lo cual incluía los comentarios sobre la ley mosaica. Esta tradición oral acumuló con el tiempo una gran masa de detalles sobre la ley, y era considerada por los escribas, era considerada por los escribas como igual a la ley misma. Su pensamiento era así: si la ley es verdad, cuanto más el detalle de la ley. Entonces, todos los comentarios que ellos agregaban era igual a la ley, decían ellos, ¿no? Entonces, por la destrucción del templo, estas casas de educación eran construidas para estudio y oración donde los judíos se podían juntar. Pero muy significativo era que el tiempo de Esdras en Jerusalén fue un punto de cambio. Esto es muy importante porque la monarquía ya no estaba. Sedequías fue el último rey que reinó en Israel hasta Jesús. Y él fue llevado a Babilonia en cadenas de bronce, y la monarquía también fue sacada sobre Israel por siempre. Y cuando eso sucedió, el poder de los sacerdotes creció. Lo que uno conoce cuando entra al Nuevo Testamento, el poder grande que tenía. Los escribas, los sacerdotes estaban a cargo del templo, mientras los escribas estaban a cargo de las sinagogas. Y fue durante el mismo tiempo que el partido de los saduceos emergió como una banda de poder, de una banda que buscaba poder, de sacerdotes que buscaban poder. Estos saduceos llegaron a ser extremadamente poderosos
y para todos los fines prácticos gobernaron a la nación de Israel una vez que se fueron los reyes y el templo se reconstruyó. Y para este tiempo, estos dos grupos distintos, los escribas y los saduceos, se habían hecho más poderosos. Los saduceos hicieron del templo el enfoque de la fe y prácticas judías, mientras los escribas trabajaban para hacer que las sinagogas locales sean el centro de la vida judía. Entonces, por primera vez, el templo ya no era la única institución para promover la práctica judía. Ahora había sinagogas. Este sistema doble de sacrificio en el templo y estudio en la sinagoga funcionaba bien durante la vida de Esdras y Nehemías. Pero como 120 años después, una división se creó entre los escribas y saduceos. Y para cuando llegamos a la era del Nuevo Testamento, estos dos grupos se odiaban. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos quiere decir los separados, los escribas añadieron el detalle de la ley y los fariseos dedicaron sus vidas a guardar todo el detalle de la ley. Y para cuando Jesús llegó al escenario, los escribas y fariseos odiaban a los saduceos, llamando a los saduceos humanistas seculares, que de hecho lo eran. Los saduceos solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, por lo tanto, no creían en la profecía bíblica. Ellos no creían en el cielo o infierno ni en la vida del más allá. Cuando tú te morías, te morías. Un humanista secular. No creían en ángeles o demonios. Los escribas, sin embargo, creían y enseñaban todo el Antiguo Testamento y profecías, y creían en la vida del más allá, creían en el cielo y el infierno y en los ángeles y demonios. Los escribas llamaban a los saduceos, los encargados del templo, herejes seculares, y los saduceos llamaban a los escribas fanáticos, locos, delirantes, obsesionados con demandar la obediencia a estas leyes insignificantes hechas por el hombre. Entonces aquí en Esdras y Nehemías vemos el comienzo mismo de la escuela de los escribas. Pero si nos adelantamos como 500 años, encontramos a Jesús denunciando a estos hombres. Mateos 23, Jesús hablaba. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y el plato, pero ustedes están sucios por dentro. Y después en 33 dice, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Eso es ir adelante de 500 años. Pero ahora volvamos a Esdras y Nehemías. Descubrimos que esto no es como comenzaron los escribas. Este movimiento de volver a la Biblia comenzó con un hombre piadoso, un hombre sincero, queriendo enseñar al pueblo la palabra de Dios para prevenir una segunda destrucción. Pero con el tiempo, estos hombres abandonaron el amor y el corazón de Dios y siguieron sus propias tradiciones hechas por el hombre. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Cuando una congregación de creyentes se aparta del corazón de Dios y del amor a Dios y la gracia de Dios, el legalismo siempre va a llenar el vacío. Cuando se va la gracia, entra el legalismo. Por eso, cuando tú te encuentras juzgando y criticando más a otros, uno inmediatamente necesita comenzar a enfocarse en la relación con Jesús y en el pecado de uno y en la gracia y misericordia usada que Él te mostró. Porque si tú no vuelves a eso, la religión siempre reemplazará tu relación descuidada con Jesús. Es verdad. Cuando la gracia sale de una iglesia, el legalismo siempre va a llenar el vacío. No habrá ausencia de algo, siempre será lleno hasta arriba, en un grado o en otro, en la iglesia. Por eso se dice que si tú le enseñas la Biblia a alguien, pero no
llega eso a su corazón, creas un monstruo. Escuchen de nuevo, si le enseñas la Biblia a alguien, pero no llega eso a su corazón, creas un monstruo. Porque un hombre lleno del conocimiento de la ley, pero vacío del amor y la gracia, lo usará como un martillo para golpear a otros. Pienso en maridos que he escuchado decir, tú eres mi esposa, la Biblia dice que debes someterte a mí. Y no tenían nada de amor, ni un corazón como el de Cristo. Por eso creo que Dios dijo en parte en Mateo 7, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Si tú le enseñas la Biblia, pero no recibes, no captas su corazón, creas un monstruo. C.S. Lewis dijo, la educación sin valores solo hace a un hombre un diablo más inteligente. La educación sin valores solo convierte a un hombre en un diablo más inteligente. Y yo agregaría, enseñar la Biblia sin amor solo hace que un hombre sea más juzgador y crítico. Has escuchado el dicho, el don que Dios nos diera de vernos como otros nos ven. Pero quizás tendría que haber otro dicho que señale más afuera, el don que Dios me dé de ver a cada uno como Jesús nos ve. El don que Dios me dé de ver a cada uno como Jesús nos ve. Ted Stallard era un muchacho que deseaba que alguien lo viera como Dios lo veía. Ted era rechazado por la escuela, muy descuidado en apariencia, inexpresivo, poco atractivo. Incluso su maestra de quinto grado, la señorita Thompson, disfrutaba apuntar su bolígrafo rojo cuando corregía su tarea, casi con satisfacción poniendo una X al lado de sus muchas respuestas incorrectas. Si solo hubiera visto su registro más cuidadosamente, que leía así: primer grado, Ted se muestra prometedor con su trabajo y actitud, pero tiene una mala situación en el hogar. Segundo grado, Ted podría hacerlo mejor, madre gravemente enferma. Recibe poca ayuda de casa. Tercer grado, Ted es un buen chico, pero demasiado serio. Es un aprendiz lento. Su madre murió este año. Cuarto grado, Ted es muy lento, pero se porta bien. Su padre no muestra ningún interés. Llegó la Navidad. Los niños amontonaron regalos elaboradamente envueltos en el escritorio de su maestra. Ted también trajo uno. Estaba envuelto en papel marrón y sostenido con cinta adhesiva. La señorita Thompson abrió cada regalo mientras los niños la rodeaban para ver. Del paquete de Ted salió un brazalete de brillantes trillones, faltando la mitad de los brillantes, y una botella de perfume barato. Los niños comenzaron a reírse, pero ella los silenció, salpicando un poco de perfume en su muñeca y dejándolos olerlo. Ella también se puso el brazalete. Al final del día, después de que los otros niños se habían ido, Ted pasó por el escritorio de la maestra y dijo, señorita Thompson, huele igual a mi madre y las pulseras se ven bien bonitas en usted. Me alegro de que le guste mi regalo. Cuando Ted salió de la habitación, la señorita Thompson se arrodilló y le pidió a Dios que la perdonara y que cambiara su actitud. Al día siguiente, los niños fueron recibidos por una maestra reformada, una comprometida a amar a cada uno de ellos, especialmente los lentos, especialmente a Ted. Sorprendentemente, o tal vez no sorprendentemente, Ted comenzó a mostrar una gran mejoría. De hecho, se puso al día con la mayoría de los estudiantes e incluso pasó a algunos. El tiempo pasó. La señorita Thompson no supo nada de Ted durante mucho tiempo. Entonces, un día recibió esta nota. Querida señorita Thompson, quería que fuera la primera en saberlo. Me graduaré de high school, segundo de mi clase. Con amor, Ted. 4 años más tarde llegó otra nota. Querida señorita Thompson, me acaban de decir que me graduaré primero en mi clase. Quería que fuera la primera en saberlo. La universidad no ha sido fácil, pero me ha gustado. Con mucho amor, Ted. Y 4 años después, querida señorita Thompson, a partir de hoy soy el doctor Theodore Stallard. ¿Qué piensa de eso? Quería que fuera la primera en saberlo. Me voy a casar el próximo mes, el 27 para ser exacto. Quiero que venga y se
sienta donde mi madre se sentaría si estuviera viva. Es usted la única familia que tengo ahora. Papá murió el año pasado. La señorita Thompson asistió a esa boda y se sentó donde se habría sentado la madre de Ted. El amor que ella había demostrado a ese joven le valió ese privilegio. Escuchen, amigos, esta es la verdad. Nunca sabes quién es esa persona que tienes enfrente, ese estudiante en tu clase, el potencial que Dios ve en ellos. No, la verdad es que no tienes que saber ese potencial de antemano. Todo lo que necesitas saber es que es el absoluto compromiso de Dios para hacer más abundantemente, mucho más de lo que podamos esperar o imaginarnos en la vida de cada persona, y niño o familiar que tenemos enfrente, aun aquellos como Ted, desalineados, sin expresión, sin atractivo. Es tu tarea y mi tarea escoger creer en ellos cuando nadie más lo hace. Porque una de los cumplidos más grandes que puedas recibir es que alguien te diga años después que tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Dios está buscando a alguien que le diga eso que Él quiere decirle. Él deja de creer en ellos nunca. Hay alguien que Él mira y dice, no creo en ti, no creo que algo bueno pueda salir de ti. ¿Es aún posible? Es imposible. Pero ¿quién lleva ese mensaje a ellos? ¿Tú crees que van a creerlo en teoría porque lo leyeron en la Biblia? Espero que sí. Pero, ¿saben? Tener una voz detrás de esas palabras, la cara de una persona, una sonrisa en la cara de esa persona que dice, creo en ti. A eso nos llamó Dios a hacer. Satanás es el que dice que nada bueno puede salir de nosotros. Nunca llegarás a nada. A veces la gente tiene eso grabado en su cabeza. ¿Y dónde llegamos al otro lado del mensaje? Ese otro mensaje viene de ti y de mí. ¿Dónde aprendemos a pensar así, a actuar así? De nuestro Salvador, que siempre nos ha visto como, aunque indignos como seamos, pero Él nos ve con un valor incalculable. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por creer en nosotros. Creer en nosotros en el tiempo de nuestra vida cuando no había razón de haberlo hecho. Lo hiciste por nosotros y te pido, Dios, que así como no me gustan los mensajes que terminan el domingo sin poder en la vida de otros, que se lleve adelante esta vida, este mensaje, que de quién en mi vida, en tu vida, que Dios te pueda llamar a ir a ellos para decirles, creo en ti. Puede ser alguien que no te guste, quizás la persona que menos pienses, y probablemente es la persona que más lo necesita. Padre Dios, ¿quién pondrías en nuestra mente ahora que tú quieres que le digamos que creemos en ellos y carguemos ese mensaje que está en tu corazón de forma audible a estas personas? Y si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí comienza. Si quieres ser un instrumento que Dios usa así, es obra de su Espíritu Santo a través tuyo, y todo solo puede suceder una vez que seas creyente. Si quieres hacer eso, si quieres empezar ese andar, te animo a que hagas esta oración en tu corazón. Padre, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Y recibo la muerte de Jesús en la cruz como pago completo para mis pecados. Gracias, Jesús, por morir por mí. Y ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que te honra. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, de tu bendición para la vida de otros. Y por esto te damos gracias y te alabamos. Y en nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo dijo, amén.